esto con ustedes. Mi intención es presentarles algo que a partir de una investigación que ya tenemos tiempo Bob y yo haciendo relacionada con cuidados paliativos, nos hemos encontrado con todo un problema relacionado con la práctica para poderlo hacer. Si me permiten, voy a compartir con ustedes esta pantalla, esta pequeña presentación. Y tenemos 4 años trabajando el tema de cuidados paliativos. Originalmente estuvimos pensando hacerlo desde una reforma en una ley de voluntad anticipada, aquí en el caso del Estado. Después de eso nos encontramos con todos los problemas legislativos y entonces buscamos un esquema práctico y estamos llevando a cabo una investigación con la Secretaría de Salud del Estado y toda la intención es tratar de volver vigentes y hacer efectivos los cuidados paliativos en la medida de lo posible. Platicando también con Bob, nos encontrábamos con que el COVID nos ha presentado nuevas alternativas. A pesar de todo este problema, las personas se están dando cuenta que no quieren morir aisladas en un hospital, quieren estar acompañadas en este proceso de fallecimiento y eso ha dado también o da espacios de oportunidad para hablar de cuidados paliativos en México. Mi punto de inicio, mi punto de partida va a ser hablar de la autonomía como este ejercicio de decisión, como principio obviamente bioético en el cual podamos también manejarlo de una forma en cuanto a la decisión que cada uno va a poder tomar. Y obviamente no solo basta hablarlo de autonomía, sino que también esta toma de decisiones la voy a aparejar con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho humano. Y obviamente lo voy a hacer desde la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde mi capacidad de tener derechos también, el que los pueda ejercer también, no solo es que yo lo pueda hacer directamente, sino que a su vez yo pueda estar representado. Es decir, cuando yo no tengo la capacidad para poderlos ejercer, puedo tener, y es parte de este derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, alguien que los lleve por mí o me represente. Teniendo estas dos cosas, el mecanismo que se puede hacer incluye la posibilidad de que ante mi incapacidad, mi autonomía se ve reflejada cuando yo pude decidir previamente quién decidía por mí. Y de esta forma poder llevar a cabo la toma de decisiones tiene que ver con el tránsito o en el caso de mi enfermedad. Mucho de lo que estoy diciendo y mucho de lo que está relacionado desde aquí para efectos de cuidados paliativos, lo vamos a poder ver también en toda la atención psicológica a pacientes, en donde también se pasan muchos de estos problemas en cuanto a quien representa a las personas. Cuando se da la reforma a la Ley General de Salud y se incluye el capítulo de cuidados paliativos, se incluyen una serie de derechos para los enfermos en situación terminal. Y se agregan estos dos específicos. Uno, el consentimiento informado, en donde se habla o se empieza a incorporar también en condiciones para que ellos manifiesten la voluntad de qué es lo que pretenden hacer, pero también se habla la designación de un familiar para que ante el avance de la enfermedad pueda certificar o pueda ver el cumplimiento de este tipo de decisiones que ellos van tomando. La propia Ley General de Salud nos habla de un documento de directriz anticipada y en estos documentos de directrices anticipadas pareciera que no obstante cualquier persona en cualquier situación, no estando en una enfermedad terminal, puede manifestar por escrito su deseo, sus situaciones y no se requeriría bajo este contexto ni siquiera la existencia de las leyes estatales de voluntad anticipada, no se requerirían otro tipo de cosas, pero existen una serie de problemas también acompañando a este documento llamado o que el propio reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención, de prestación de servicios médicos le llama directriz anticipada. El problema surge aquí. La Ley General de Salud, que nos refería a estos derechos de los enfermos terminales, nos define qué es un enfermo terminal y sitúa esta condición con el pronóstico del paciente a menos de 6 meses. Nos vamos a encontrar en la práctica médica muchos casos en que los pacientes requerirían
el nombramiento de un representante requerirían todo lo que viene aparejado como un derecho para los pacientes terminales, pero que no necesariamente estos pacientes están en la situación o en la definición de terminalidad. Es decir, la ley genera derechos para un grupo especial, no lo hace en una forma ampliada, pero tenemos muchos otros casos en que se requeriría. Y esto tiene que ver con el consentimiento informado, en donde este proceso gradual, en donde se va enunciando y se va manejando para todos los pacientes y como un proceso dinámico se incorpora también en el expediente médico y termina siendo un documento. Pero entonces vamos aislando, por desgracia la ley va aislando condiciones y documentos. Pareciera que el consentimiento informado no necesariamente incluye ese nombramiento de representante. El derecho de los pacientes terminales es para hacerlo, pero en todos los demás casos no los tenemos. Cuando hablamos de pacientes que por condiciones propias, como son los menores de edad, están incapacitados, la propia ley nos empieza a dar alternativas. Nos habla de los tutores, nos habla de los representantes legales y luego nos habla de persona de su confianza mayor de edad. Y aquí empezamos con los problemas en la práctica médica por el menor de edad en automático tiene el tutor, pero nos vamos a encontrar que personas con problemas mentales no necesariamente van a tener tutores, las representantes legales, porque para ser tutor requiere de una designación de juez, no siempre se va a juez, los trámites son muy tardados, son muy complejos, son muy difíciles y nos encontramos también otra serie de problemas en la práctica. Cuando no hay esta persona o no está presente, la ley abre una posibilidad. El médico toma las decisiones, pero también se empieza a hablar de los comités de bioética de las instituciones. Y entonces les va a dar a los comités una carga de responsabilidad que habría que ver si están en condiciones de asumir. Normalmente los comités de bioética de la institución sesionan con cierta temporalidad, pero no están permanentemente disponibles como para la toma de decisiones que se requieran por parte de los médicos tratantes. Regresando al tema del documento de directriz anticipada que nos hablaba la ley, el reglamento nos pide condiciones o nos da qué requisitos va a hacer falta. Nos pide que sea por escrito, nos pide que se conste la voluntad, si va a haber donación o no de órganos, si va a haber renuncia a determinados tratamientos, si va a haber nombramiento de personas para acompañar y se va dando como requisitos. La pregunta inicial sería si estas cartas poder que podemos encontrar en las papelerías por aproximadamente 50 centavos serían suficientes para que un médico la pueda incorporar o para que otra persona vaya tomando las decisiones. Y este es como un punto de partida en la problemática, no solo en el documento que nos dice el reglamento del qué es, sino en una serie de cómo que veremos un poquito después. Les quiero presentar una serie de casos en los cuales este primero tenemos una persona separada de su esposa, más no divorciada, perdió contacto con la esposa durante cerca de 10, 15 años y el tema es que le piden que designe un familiar. Y él prefiere obviamente designar a la pareja, que no tiene un reconocimiento jurídico, como su representante para decisiones médicas, aunque la ley en ese momento le daría a la esposa dicho nombramiento. Y él prefiere nombrar o que otra persona decidiera por ella. Aquí incluimos también condiciones de conciencia, en donde una persona al convertirse a testigo de Jehová prefiere que sea su ministro, su pastor, el representante para decisiones médicas en lugar de sus hijos, porque él sabe que sus hijos se opondrían a las órdenes que él daría. Sus hijos preferirían que sí tuviera transfusión. Y entonces aquí nada tiene que ver con los bienes, nada tiene que ver con otro tipo de condiciones.
Aquí también la ley le daría el lugar de representante de decisiones médicas a la esposa, pero la esposa también tiene una edad avanzada. Y la esposa preferiría que tanto para ella como para el esposo las tomara otra persona de su confianza en mejores condiciones también de salud, porque esto obviamente evitaría una serie de riesgos que tendrían si lo hacen. Aquí tenemos otro caso en donde una persona no tiene ya padres, sus hijos al ser menores de edad no serían sus representantes, pero al no tener otro familiar, la ex esposa como representante de sus representantes se convertiría a su vez en la persona que tomaría las decisiones médicas por él. Y obviamente esta sí le espanta. Tenemos otro caso en donde una persona, y esto es condiciones de la vida moderna, sus hijos viven en el extranjero, sus hijos no quieren atender sus pláticas acerca de enfermedades, sus deseos, sus hijos tienen una situación en donde consideran que darle ánimos a la mamá es todo lo que tienen que hacer y no le permiten externar ningún tipo de deseo o de preocupación. Y obviamente no le da ningún tipo de opción para poder determinar quién la va a representar. Aquí tenemos un caso que también se puede dar en donde los padres al compartir la tutela de un niño no se ponen de acuerdo en cuál es el tratamiento a seguir, si mantenerlo en intentos curativos o transitar hacia cuidados paliativos. Ahí se quedan en medio de la decisión tanto el médico como el propio niño. Y no tenemos sistemas ágiles para poder decidir cómo vamos a hacer este tipo de cambios o este tipo de representación. Este es un caso real que acaba de suceder hace aproximadamente un mes en Querétaro. Una mujer va a ser operada de cáncer de hígado. Sus opciones son 50% de posibilidades, 50-50, pero en términos de la ley no es un enfermo terminal. Y ella es extranjera, pero habla español, no tiene ningún problema con eso. El médico también lo platican y ambos establecen en un documento quién quiere que sea su representante para decisiones médicas. Ni ella ni el médico están seguros de que el documento sea legal, pero ambos se mantienen muy tranquilos con la confianza de que eso va a ser. Se sienten protegidos y sienten que es una mejor forma de llevar a cabo el proceso y la toma de decisiones. Me voy a regresar un poco y es el documento para el ingreso a los hospitales. Se habla de un consentimiento informado siempre que el estado de salud de los pacientes lo requiera. Pero este consentimiento es solamente para diagnóstico y para el principio de los tratamientos. No va a continuar para otra toma de decisiones posteriores. Incluso el propio reglamento lo marca. ¿Qué es lo que quiero marcar? Que estamos en una situación con una cultura de la desconfianza. Por desgracia, nos encontramos siempre en esta condición de que queremos las cosas por escrito, las queremos firmadas, de una forma autentificadas y que incluso a veces hasta de los propios certificados notariales podemos desconfiar. Tenemos una práctica de medicina defensiva, la cual ha sido por una construcción en este país a partir de demandas y de riesgos, pero también acompañada en muchos casos por paternalismos médicos. Y tenemos en el caso de voluntades anticipadas y de este tipo de documentos, de las directrices, un sistema de salud fragmentado en donde el expediente médico, si se llegara a incorporar ahí el documento, pertenece a la institución y si yo llego a otra institución o incluso a otro estado, me quedaría sin el documento de mi voluntad, es decir, no funcionaría. No hay un registro que pueda funcionar de manera adecuada para todos los pacientes en todos los casos, lo cual no es exclusivo de este país. Es muy difícil en cualquier lugar tener un documento que pueda funcionar así. Esto viene acompañado también de un desconocimiento de la ley, a veces por parte de los médicos en cuanto a esta alternativa, y esto pudiera a los médicos darles una nueva oportunidad para facilitar las cosas. Tenemos una cultura en donde también tenemos una ausencia de previsión, ¿no? Nos gusta anticiparnos a las cosas y lo podemos ver muy bien con los testamentos, en donde a pesar de las promociones y del mes del testamento, no se llega al 1% de la población de este país que haya dado su testamento.
Y también lo acompañamos de un exceso de formalidades, en donde la ley siempre nos va a poner requisitos. La mayoría de los casos se toman automático a los familiares o a los acompañantes como representantes legales cuando esto no es así. Y hay también un problema en donde estructuralmente se han dado reformas a la Ley General de Salud, estableciendo nuevos bloques, nuevas figuras, pero no se ha dado una coherencia integral a todo el ordenamiento. Es decir, pusimos cuidados paliativos, pero los derechos de los enfermos los pusimos en cuidados paliativos y no los agregamos en un marco en donde cubrieran a todo tipo de pacientes. Y entonces vamos aislando las disposiciones de una forma en la cual se nos complica. Las directrices anticipadas, el reglamento, la ley no nos dicen dónde se van a resguardar. Si quedan como responsabilidad del paciente sería bueno porque fueran acompañados, pero la cuestión es qué tanta credibilidad le van a dar en los hospitales o en los centros de salud. A veces también los médicos pueden llegar a desconocer el artículo o la disposición legal que les permitiría nombrar al paciente, pero también tenemos este problema de que no forman parte del expediente médico, porque no es precisamente parte de un consentimiento informado y esa pudiera ser una de las alternativas intermedias de solución, vincular este nombramiento también al consentimiento informado. En la prelación familiar que nos marcan los códigos civiles, a veces tenemos también problemas. A veces, si es el esposo en automático, no va a ser el idóneo. A veces también el propio familiar es incapaz o no quiere tomar las decisiones. Si pensamos en los hijos, van a estar en el mismo rango y pueden tener opiniones distintas. Y hay problemas en otra serie de vínculos familiares, la ley los reconoce, el concubinato, pero en la práctica es muy difícil de acreditar. No hay un certificado de concubino o esto se acredita de otra forma. No necesariamente hay hijos, que sería una de las condiciones. Una de las opciones que también estábamos buscando era otorgar un poder ante notario. Nos encontramos en el caso de Querétaro, notarios que son muy duchos en el derecho civil con una tradición de hace 200 años, en donde ellos consideran que los poderes están determinados en los códigos, basta 3 tipos de poderes: pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, que tienen más que ver con una cuestión patrimonial que con una cuestión de decisiones personalísimas, y después de eso, las decisiones médicas en realidad no caben en ninguno. Estos poderes, por naturaleza y por condición de la propia ley, se extinguen ante la incapacidad del otorgante. Y aquí requerimos de un poder que funcione ante la incapacidad del otorgante. Y entonces nos encontramos también esta encrucijada. Las leyes de voluntad anticipada se puede ser otra opción, pero no todas las entidades federativas tienen aún la ley. La renuncia a la futilidad va a ser genérica. La práctica médica nos vamos a encontrar que esta futilidad se determina momento a momento y también es incierto ante el nombramiento que pueda realizar yo a futuro. Si yo doy mi voluntad anticipada ante notario, probablemente dentro de 20 años la persona que yo haya nombrado o ya no vive, o ya no tengo relación, o ya no tengo contacto, o incluso me cambié de ciudad y no hay esta posibilidad de que el registro me siga o que la persona, en caso del representante, perdón, se cambió de ciudad, venga y haga el tipo de nombramiento. Y obviamente solo va a operar para casos de enfermedad terminal. Voy a admitir yo, Gustavo, perdón, me dejaron como... No, ya. Perdón. Yo también puedo, no te Ok, preocupes. gracias. Una excepción la marcó Nuevo León, en donde se incorporó en su Código Civil un tipo de tutela pactada. Aquí sí ellos hicieron toda una reforma en su Código Civil en donde una persona puede designar a otra también ante notario como su representante para decisiones médicas. Y de esa manera lo hicieron y lo facilitaron, aunque queda también el problema de seguir siendo como parte de un documento notarial. Ahí tenemos el problema de formalidades, de costos y también de que la persona se acompañe a todos los lugares del propio documento. Estamos buscando, y lo digo así, 2 alternativas. Una primera de ellas es tratar de pactar con algún notario aquí en Querétaro
un caso en el cual podamos hacer un litigio estratégico tratando precisamente de que el notario nos niegue el otorgamiento de un poder para decisiones médicas, buscar un amparo, en ese caso el notario sí sería considerado autoridad, y tratar de establecer la jerarquía normativa de la Ley General de Salud por encima de los códigos civiles. La segunda opción, hace unas 3 o 4 semanas estuvimos en un foro invitados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el área de geriatría, y un poco la intención es incorporar estos nombramientos desde los consentimientos informados como una forma práctica cotidiana en todo tipo de procedimiento al ingreso en los hospitales, en donde nos quitaríamos de todo tipo de problemas. Obviamente esto tiene como condición que ante movimiento a otro hospital, ante otro padecimiento, cada vez se tendría que estar renovando. Pero estamos buscando alternativas para poder fomentar este tipo de prácticas que facilitarían tanto para el paciente el desarrollo, digamos, de sus decisiones, de su autonomía, como también para los médicos un respaldo para su práctica médica. A mí me encantaría que si ustedes tuvieran también opiniones o distintas alternativas, las pudieran compartir para que pudiéramos continuar con este tipo de análisis o de revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Realmente muy importante todo lo que señalas. Creo que ya empieza a haber preguntas. Yo también haré las mías después. Ingrid. Bueno, mira, yo más que hacer preguntas, quiero hacer algunos comentarios. Yo he trabajado durante varios años el tema de la incapacidad jurídica, pero nada más desde el punto de vista, legal y no, digo, en el funcionamiento ante tribunales y en la vida civil y no en relación con los aspectos médicos. Sin embargo, hace algunos años estuve invitado por el gobierno de Francia para estudiar este tema de la incapacidad en algunas clínicas en Toulouse. A mí sí me llamó muchísimo la atención lo avanzado que están estos temas en Francia. Y, por ejemplo, en Francia existe una tutela hospitalaria que nada más tiene funciones para la representación de la persona en todos los aspectos médicos. Y desde que una persona llega a un hospital tiene que hacerse la investigación de si tiene alguna directriz anticipada, y dentro de cada hospital existe un grupo de personas encaminadas a ver si realmente cuál pudiera ser la representación de esta persona. Primero, saber si tiene una verdadera incapacidad para la toma de decisiones, saber si este es un problema neurológico o es un problema psiquiátrico o de cualquier otro punto, para entonces ya poder determinar que esta persona pueda estar bajo la representación hospitalaria únicamente de esta persona. Entonces yo creo que aquí, claro, lo del litigio estratégico es muy bueno, el amparo, pero luego recordemos que el amparo nada más ampara a aquella persona que solicitó el amparo. Yo creo que aquí lo que es necesario es impulsar reformas legislativas. Es un tema que yo creo que ya hay mucha sensibilidad afortunadamente al respecto, que no hace 10 años nadie quería hablar sobre estos temas, nadie sabía nada sobre estos temas. Entonces yo, como a mí me encanta eso de hacer leyes, creo que el cambio tendría que ser legislativo. No sé, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ¿tiene alguna referencia específica a la materia hospitalaria? Porque ese podría ser un buen arranque para hablar sobre los derechos humanos que se tienen para una representación hospitalaria. Entonces creo que por ahí podríamos empezar. Ahora, recuerden ustedes que la Corte ya hizo un protocolo para la atención de las personas con algún tipo de discapacidad. Ahora se entiende ya que la discapacidad no es total
que muchas veces no se resuelve a través de un tutor, sino que puede haber el nombramiento de otro tipo de representantes que ayuden a la persona a que tome sus decisiones. Yo creo que si se ha avanzado tanto en materia judicial, yo creo que sí hay la posibilidad, la sensibilidad de, en este caso, crear nuevas figuras para buscar vamos a ver el caso específico porque no se puede generalizar. Las incapacidades tienen esa característica que no puedes decir que una persona es capaz o es incapaz, sino hay una graduación en las capacidades. Entonces, de acuerdo al tipo de incapacidad que tenga una persona para tomar una decisión, será el tipo de ayuda que se le tenga que dar. La tutela es el caso total donde hay una representación total. Pero habría que, yo tengo por ahí varios documentos de derecho comparado para poder, qué figura pudiera ser la que ayudara a estas personas a que ellas pudieran tomar sus decisiones hasta donde sea posible. O sea, una persona que le explique cuál es su situación particular, cuáles son sus opciones, con toda calma, con toda precisión, y de esta manera procurar que de la mayor de las veces pueda ser la persona la que tome sus decisiones. Sí, ahora en Francia funcionan muy bien los comités hospitalarios de bioética, o sea, sí ayudan a la toma de decisiones, pero según nos comentas, aquí en México está más difícil por la cantidad de asuntos que tienen o por lo poco que sesiona ese comité, ¿no? Entonces, a mí el tema me interesa si de alguna manera nos podemos poner de acuerdo. A mí me encantaría seguir trabajando con este tema y buscar alternativas, y desafortunadamente no son a corto plazo, sino son a largo plazo, porque se tendría que buscar una reforma legislativa. Ahora, como es un asunto que no representa controversia política, sino que pudiera ayudar a algún diputado a adornarse con esta propuesta, a lo mejor buscando por ahí, yo creo que sí pudiera buscarse un apoyo con algún candidato. Primero hacer un proyecto y después buscar a un diputado, sensibilizarlo de la urgencia que hay de resolver este tipo de situaciones y buscar una reforma legislativa. Porque, por ejemplo, lo que decías del estado de Nuevo León, que ya hay una solución de tipo civil, pues también la tenemos en el Distrito Federal. Existe el mandato a futuro, y el mandato a futuro permite a una persona tomar este tipo de decisiones, pero con el problema de que sí hay que ir ante un notario, que sí cuesta y que sí hay que formalizarlo, ¿no? Pero entonces, bueno, pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Arnoldo, tú querías hablar. Sí, gracias por la plática, Bernardo. Yo creo que aquí habría que dividir desde mi punto de vista como practicante de la medicina, los pacientes que solicitan ayuda para finalizar su vida en el hospital y fuera del hospital. Cuando enfrentas ambas situaciones, te das cuenta que fuera del hospital es relativamente fácil cuando se hacen las cosas bien. Hacer las cosas bien implica, por supuesto, primero la iniciativa de quien solicita ayuda para finalizar su vida, y al lado de ellos, al lado de él o ella, perdón, todos los familiares cercanos son figuras muy importantes, cruciales y necesarias para que haya consenso. Cuando no hay consenso, se hace un problema muy serio. En cambio, a nivel hospitalario, que sí se lleva a cabo, necesitas la protección del hospital, la autorización del hospital, que también sucede aunque no se cumplan todas las directrices que tú venías apuntando. El problema desde el punto de vista de leyes jurídicas es complicadísimo, lo entiendo, no lo ejerzo ni mucho menos, pero de lo que leo que va sucediendo en el mundo, pues caray, que son 6, 7 países, quizás 8 ahora ya, si sumamos todos los que tienen la autorización para ejercer este tipo de
ejercicio médico. Eutanasia. Arnoldo, perdón, ¿podemos aclarar algo? Tú aquí te estás refiriendo ya a algo equivalente a la eutanasia, entiendo, que no. Sí, pero es que esa es la invitación que nos hace para el documento inicial de Bernardo, ¿no? De pensar qué se puede hacer. Pues no necesariamente, pero es algo importante lo que estás mencionando. Entonces, porque eso no está recogido en ninguna ley por ahora en México, pero de que es un hecho de que sucede. Nada más quería aclarar, porque una cosa es finalizar por retirar tratamiento y otra por dar algo, y tú te refieres a dar algo que cause la muerte. Bueno, Sí, ya no pero está es un verdad. poquito a lo que quería yo llegar después de lo que nos ha presentado Bernardo con tanta claridad, que luego siguen los otros problemas. Con eso iba a concluir. Lo que nos explica Bernardo tiene luego una continuación complicadísima, que no la tenemos en México y no sé si Bernardo nos puede aclarar posteriormente eso. Todos los documentos, Bernardo, que nos presentas, abrebocas, y si tienes tú, Bernardo, contemplado, ¿qué seguirá? ¿Cómo lo han pensado? Esa era la intención de este breve comentario. Gracias. ¿Tú querrías comentar algo, Bernardo, sobre esto? Ahorita, de momento, y mucho de esto tiene que ver con la representación, incluso para la toma de decisiones médicas, como un punto, digamos, inicial de partida. Yo creo que sí, desgraciadamente todavía está muy lejos de muchas condiciones, como dijo la doctora Brennan, de avances y de poderlo convertir en una realidad sobre todo este tipo de ejercicio de derechos, incluso de la autonomía. Y por eso todavía son los pasos incipientes para tratarlo de empezar a manejar, porque todavía hay largo trecho por caminar en toda esta materia. Gracias. Muchas Marichul, gracias a ambos comentarios. Marichul. No, pues, Bernardo, muchas gracias por lo que nos compartes. Ya he tenido la oportunidad de discutir y de que nos compartas este tema que es muy importante, pero un poquito como entendiendo lo que nos quise decir Arnoldo, y que siempre te lo he dicho, ¿no? En la Constitución de la Ciudad de México, vivir y morir con dignidad es un derecho. Por lo que hablabas, ¿no? De lo que hablaba también Ingrid de los efectos del amparo, que por cierto, la suspensión de actos de autoridad ya se va también para, ha cambiado en las últimas resoluciones, no sé si Juan Cruz, que está aquí, nos puede ayudar, pero el hecho es de que, como dices, que se ve un acercamiento ya a la eutanasia, porque eso es bien morir, y está en la Constitución de la Ciudad de México. Si han planteado abordar eso con los comités y enseñarle a la autoridad, al menos que hay una obligación constitucional en la Ciudad de México, aunque no esté regulada, como tipo el caso Colombia con el señor Ovidio. Aquí el problema es que nos vamos a encontrar, porque incluso la Constitución de Ciudad de México lo marca autorizado y le pone el asterisco y dice una vez que la legislación federal lo autorice. Y la legislación federal, la Ley General de Salud, tiene prohibición expresa, completa, expresa prohibición al respecto. Y ahí es donde se genera todo el problema, ahí es donde todavía no va a haber un avance al respecto. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos. Mira, una tiene que ver con con lo que sí se puede hacer en teoría, que en la práctica sigue siendo muy difícil hacer en muchos lugares. En teoría, la voluntad anticipada o las directrices anticipadas, que es el equivalente, permite que alguien, mediante esa voluntad, rechace un tratamiento como consecuencia de lo cual pues se va a morir, porque es un tratamiento que prolongaría su vida. Entiendo que cuando se hizo eso en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, al mismo tiempo se hicieron cambios en el Código Penal para que si se daba la muerte como consecuencia de ya no dar ese tratamiento, quedara claro para el médico que no había ningún problema. Pero que eso no se ha hecho a nivel federal para dar esa misma certeza a quien sigue la reforma que tú nos dijiste de cuidados paliativos que consideran las directrices anticipadas. Entonces, con mucha facilidad, los médicos dicen, no puedo hacer eso,
punto. Es delito, es homicidio. A veces es desconocimiento, pero también tiene que ver con que es que sí se sienten que pueden estar cometiendo un delito, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso y cómo se puede resolver? Porque habría que ver una reforma en el Código Penal federal para que fuera consistente con lo que la Ley General de Salud permite. En el caso que les presentaba yo del niño, la ley señala que el tránsito a cuidados paliativos, digamos, es obligatorio ante el diagnóstico. Aunque también tenemos una realidad, la medicina no, como ciencia no exacta, pues si alguien te dice que hay algún tipo de oportunidad, de opción, eso ya permitiría que hubiese este desacuerdo y obviamente por eso marcaba el de los padres, ¿no? En una situación de igualdad en donde incluso al médico lo amenaza uno de denunciarlo por lesiones, por encarnizamiento terapéutico y el otro lo amenaza por abandono. Nosotros lo habíamos pensado y cuando estuvimos manejando las ideas de reformar las leyes en Querétaro, más que una ley de voluntad anticipada, nos encontrábamos con la necesidad precisamente de hacer esa reforma mejor al Código Penal. No se considera abandono en caso de ser una disposición en el consentimiento informado en donde se establezcan los deseos del paciente. Es decir, en donde el deseo del paciente firmado y establecido con testigos no pueda ser cuestionado posteriormente por los familiares, si la persona murió, como una decisión de abandono. Y de esa forma lo queríamos manejar. Hace un par de meses me buscaban de Guadalajara y me comentaban qué hacemos porque hay una persona que tiene va a tener una operación de corazón y no quiere transfusiones. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Y yo hablaba, es consentimiento informado y para que se dé esto como todo el proceso, no solo como el documento, yo les hablaba incluso, el documento puede ser incluso videograbar toda la explicación, todas las opciones, todas las consecuencias de la toma de decisión de esta persona y de esa forma queda respaldado frente el hospital, el médico y también frente a los familiares por cualquier situación que pudiera acontecer. Un poco relacionado con esto es, no existe, no sé, es pregunta, ninguna sanción para un médico, bueno, es más compleja. Que yo sepa, no existe sanción para un médico que no respete una voluntad anticipada. Como en otros países, bueno, realmente hay demandas importantísimas porque estaba clarísimo que no quería algo y se le hizo eso. Pero no sé si además, en la reforma que se hizo a la voluntad, por ejemplo, en el Distrito Federal, se dio lugar a que podía haber objeción de conciencia, lo cual parece como una contradicción tremenda, que se pueda poner por encima de la voluntad la objeción del médico. Entonces, como que qué desprotección, o sea, está bien hacer la voluntad anticipada, pero no hay ninguna seguridad de que pasen las cosas que uno quiere. Yo sé que normalmente los abogados no les caemos bien a los médicos, y es esta idea también de la medicina defensiva y esta idea de los riesgos ante las demandas y todo tipo de condiciones. Y la práctica, esto también implica, habría que ver, y a mí me gustaría, en la estadística para Ciudad de México de voluntades anticipadas otorgadas, estaba en el 2018 estaba más o menos en 7,000, 8,000 documentos otorgados, que como todo número habría que compararlo contra qué, como para decir si ha sido exitosa o no. Lo que no tenemos tampoco el dato es qué tanto se han utilizado o qué tanto se han, una cosa es otorgadas y otra cosa es que se estén consultando y utilizando. Y sería otro diferente, ¿no? Y lo que hay poco de jurisprudencias de la Corte ya empieza a haber del Poder Judicial Federal respecto de autonomía del paciente, pero todavía no respecto de voluntades anticipadas. Y normalmente, y también lo quiero mencionar, nos encontramos y por eso buscábamos una práctica sencilla para quitarle las formalidades, para volverlo accesible. Lo que ha habido de
esquema de voluntades anticipadas en los, o de cuidados paliativos, y está el informe de Human Rights Watch, en donde nos dicen está limitado a capitales de los estados, está limitado de muchas formas y no hay una accesibilidad a toda la población. Por eso buscábamos una forma más sencilla de poderlo manejar, como una política incluso de carácter hospitalario por encima de una reforma legal. Ok. Ahorita le doy la palabra a Pedro, nada más antes mencionar la pregunta que hace Rafaela, que dice, creo que se mezclan dos temas, el tema de la voluntad anticipada y el tema de la representación tutela ante la incapacidad del paciente. Sí, incluso la idea es acompañarlo. Una cosa, también tendríamos que pensar en que la incapacidad del paciente en una voluntad anticipada tiene alguien que darle secuencia, y ante la incapacidad de esa persona también la idea o no de revocar la decisión que haya tomado. Cuando el representante toma el poder, vamos a decirlo así, por encima de las decisiones de la persona que ya cayó en incapacidad, que tanto es susceptible de revocarlas o no. La ley lo señala en México como que se tienen que respetar y se tienen que certificar que se les da cumplimiento, pero en muchos países incluso son revocables, igual que lo son otro tipo de documentos. Entonces, sí hay todo un tema en la incapacidad. Y coincido con un comentario que hizo doctor Kraus, en donde cuando hay acuerdo no tenemos ningún tipo de problema. Cuando hay previsión no tenemos problemas. Mucho de este tema viene cuando se deja de una forma abierta. En este caso de Guadalajara que les comentaba, documentando el consentimiento informado, yo les decía, y pon a los familiares ahí como testigos. Y pon a los familiares a que certifiquen el estado de capacidad del paciente al tomar estas decisiones para proteger todo lo demás. Gracias. Pedro. En relación al comentario que hacía esa asunción de que no hay sanción por incumplir una voluntad anticipada, quizá tú te estás refiriendo a una sanción penal, pero sí puede haber consecuencias jurídicas fuertes ante el incumplimiento de una voluntad anticipada. Si estamos hablando, por ejemplo, de un médico hospital privado, evidentemente estaríamos ante un caso de daño moral en materia civil. Si estamos hablando de un hospital público, un médico público, estamos hablando de una vía de responsabilidad patrimonial o de la actualización de responsabilidad administrativa. Entonces, habría que tener en cuenta esa distinción. ¿Y tú sabes de casos en donde haya habido esta demanda y si haya habido algo, si haya pasado algo? No, de hecho, los pocos casos a los que hacía referencia Bernardo son algunos casos sobre consentimiento informado, si se ha cumplido con se ha informado suficientemente. Ok. Estaba Héctor hace un momento, sí. Héctor, adelante. Una pregunta, más que aportación, pregunta. Yo coincido contigo y siempre he criticado que incluso muchas leyes de voluntad anticipada, algunas de las leyes hablan de protocolizar ante el notario en la escritura pública, inscrita en no sé cuántas partes, y todo eso tiene un costo. Y bueno, los notarios al final del día viven de su sello y de su firma, ¿no? No sería, insisto, es pregunta, ¿no sería más fácil decir, para ese tipo de situaciones, el notario deberá ofrecer el servicio de forma gratuita y evitarnos, que quede documentado, que quede en un protocolo, que tenga la fe notarial y todo, pero dadas las características de las circunstancias o del tema del que se habla, obligar a los notarios a que de forma gratuita ofrezcan este tipo de documentos, que además no serían muchos comparado con el trabajo de un notario, de una escritura pública, de una compraventa, etcétera. O sea, sería proporcionalmente ridículo, me parece, la cantidad de protocolos gratuitos que tuvieran que ofrecer. A mí me encantaría, nada más que convencer a un notario que ponga una firma y ponga un sello de a gratis. Yo creo que es más fácil que cambiemos toda la política de cuidados paliativos antes de que eso suceda, ¿no? De que un notario dé algo gratis. De acuerdo. Sí. Creo que yo ya tenía la respuesta, ¿eh? Sí, no, yo lo sé. Y la verdad le agradezco. Hubo un caso, el de Guanajuato, en donde el registro lo tuvieron que cerrar, el de voluntades anticipadas, porque tenían la ley, tenía 5 o 7 años la ley funcionando
y tenían 500 documentos registrados. Entonces se convierte también en la práctica del registro en un problema cuando a veces lo mejor sería que el paciente lo tuviera. Y aquí otra vez entramos en temas estructurales. Para mi gusto, el expediente clínico, no me gusta la idea de que sea institucional, debería de ser del paciente, pero se hizo así como una protección a mi modo de ver más al sistema público de salud que de otra cosa, y por eso no sale. Entonces, sí hay muchas cuestiones estructurales que impiden un adecuado desarrollo de esto. Juan. Y no, una pregunta, no sé yo mucho de cuestiones de cómo funcionan los notarios, pero hay otra figura que son los corredores públicos. No se ha explorado si un corredor público no es alguien mucho más dispuesto a participar en esta firma de voluntades anticipadas y si sus facultades quizás sean más flexibles que las que tiene un notario. Ahí nos pueden explicar qué es eso para... Sí, hay una nueva figura, bueno, nueva 20 años, vamos a decirlo así, que los corredores públicos son fedatarios públicos, pero exclusivos de materia mercantil. Es decir, su competencia solo son, digamos, para sociedades mercantiles, sociedades anónimas, todo tipo, y eso ya los incapacitaría como una alternativa. Tal vez una alternativa sería, y por eso hablaba yo en la presentación de esta cultura de la desconfianza, en donde una hoja simple con 2 testigos no es suficiente de repente, en donde queremos ver el sello del notario o la firma como si esto le diera una mayor credibilidad, y no es necesariamente así. Cuando lo pensamos nosotros a nivel hospitalario, nosotros ahí pensamos en quién le daría certeza al médico para el tratamiento, para sentirse respaldado en lo que está haciendo o a quién consultar. Y ahí muchas veces pensamos en si el riesgo posterior de que me demande van a ser los familiares, bueno, que los testigos sean los familiares. Si el riesgo viene en que no tenemos certeza de quién es el familiar, bueno, ahí sí es algo adecuado que el Comité de Ética Hospitalario esté funcionando y tenga una permanencia como un rango de credibilidad, o incluso las instituciones o las claridad en las funciones de los propios directivos hospitalarios, pero también pensarlo siempre de buena fe. Lo que no queremos es que al rato este tipo de documentos se convierta en algo que se falsee para otro tipo de defensa o otro tipo de cuestiones. Queremos darle certeza y por eso pensábamos en acompañar el consentimiento informado de este tipo de designaciones, ¿no? Perdón, otra cosa. Dentro de la estructura de un hospital público, pensemos, ¿no hay alguien que tenga fe pública dentro del aparato administrativo de un hospital? No, no. No, e incluso hay otro problema, y yo lo veo como un problema. Obviamente, en la estructura administrativa de un hospital, lo ideal sería un abogado que conociera y que pudiera estar asesorando a los médicos. Pero también en una estructura de un hospital público no tienen esta permanencia, y si tienen el abogado, pues va a ser en horario, digámoslo, perdón que lo diga, burocrático, y no en la permanencia de todos los turnos en todos los momentos para poder solventar las dudas. Entonces sí hay alternativas, pero obviamente a veces son administrativas, a veces estructurales, a veces legislativas, y por eso buscamos la más sencilla. Pedro, tú querías decir algo, luego Bob. En relación al comentario de Juan, se me ocurre a lo mejor explorar la figura de la jurisdicción voluntaria. ¿De la qué, perdón? La figura de la jurisdicción voluntaria ante juez familiar. Es un mecanismo que no implica una controversia judicial, pero que pasa a través de un juzgado, sobre todo para efectos de la fe pública, aquí en este caso. Tuvimos un par de casos en Querétaro, ya no los incluí en la presentación. Uno de ellos fue un niño que aquí está el Hospital Infantil Teletón Oncológico en Querétaro. Y había un niño de Guerrero en donde los papás deciden
no seguir el tratamiento por considerar que lo iban a llevar mejor con los chamanes a Guerrero, era un niño de Guerrero. Y el director del hospital dice, no se vale, este niño sí puede recuperarse, es un cáncer, vamos a decir que puede ser tratado exitosamente, si se lo llevan no hay alternativa, se tiene que quedar. Y ahí el director del hospital, y lo planteo aquí por los comentarios que hubo también previos sobre los litigios, habla con la Procuraduría de la Defensa del Menor en el Estado. Y la Procuraduría pide la intervención de los jueces. Es un tipo de revocación de la patria potestad para efectos del tratamiento. Al niño se le trata y se recupera. Y ahí han sido 2 o 3 de las sentencias que ha habido del Poder Judicial en cuanto a transfusiones también, a revocar consentimientos de los padres y demás. Mi problema con la jurisdicción voluntaria, que es un trámite en efecto que se va ante juez y se solicita determinada cuestión, lo he platicado o lo he visto en el Tribunal Superior de Justicia de aquí, y el problema es, son trámites de 3 o 4 meses, cuando menos, aunque no haya controversia por todos los trámites, y a su vez también habría que ver si el notario o el abogado que lleve la jurisdicción voluntaria, y entonces tampoco nos está resultando una alternativa tan ágil como quisiéramos para poderlo manejar. Perdón, el otro comentario de estos casos de Querétaro es que aunque por ley el titular de esta Defensoría de Derechos del Menor y la Familia es representante de todos los menores del Estado por Ministerio de Ley, prefieren ir ante un juez y ratificar el nombramiento para que los hospitales se los crean. Es decir, lo tienen por ley y prefieren respaldarlo para evitar el cuestionamiento. Entonces, sí es un problema incluso de credibilidad o de confianza. Bob y luego Pauline. Bob. Sí, gracias. Estoy compañero de Bernardo, trabajamos juntos en para transparencia, pero creo que hay muchas complicaciones, como han dicho Bernardo, con casos, varios tipos de casos. Estoy de acuerdo con Ingrid, que necesitamos una ley nuevo, pero esto va a tomar mucho tiempo. Y esto no tiene que ver con eutanasia, no tiene que ver con voluntad anticipada. Voluntad anticipada refiero normalmente a personas en condición terminal. Pero este es un asunto común. No es solamente para personas en situación terminal. Situación terminal es definida por los últimos 6 meses de su vida. 6 meses fue decidido al inicio en Estados Unidos porque Medicare no va a pagar más que 6 meses. Ya, es estúpido, pero este fue el origen. Estoy pensando en una ley normal. Por ejemplo, una ley que aplica a mí. Soy mexicano ahorita por adopción, por naturalización, pero mis hijos viven en Estados Unidos. No tengo otros parientes en México. ¿Qué va a pasar si necesito a alguien para tomar una decisión? Pues he pedido a mi notario si puedo nombrar una persona, mi representante. El notario me dijo, no es posible porque la ley no da permiso específico a los notarios para dar un poder a un representante para decisiones médicas. Así que, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si respecto al cuidado paliativo, espero que no estoy en los últimos 6 meses de mi vida,
pero ¿qué pasa si es si hay otro problema? Por ejemplo, si estoy en mi coche y al salir del coche, mi mano está en la puerta y otra persona va a chocar la puerta con mi mano en la puerta. Oh, horrible. Ok, voy a envolverlo en mi sudadera y voy al hospital, a urgencia. Y no puedo manejar, así que voy a tomar un taxi. Llegó al hospital. El médico necesita permiso para una cirugía rápida. ¿Quién va a dar consentimiento informado? Well, pues por este tiempo estoy inconsciente por el dolor, me ha dado un sedante. ¿Quién va a dar un consentimiento informado? La ley dice en el artículo 80 que Bernardo nos mostró que el consentimiento debe ser firmado por familiar, representante legal o tutor. No tengo representante legal ni tutor y mis hijos no son disponibles. Otra ley dice la persona que acompañé a persona al hospital. Ah, sí, fue el taxista. ¿Dónde está el taxista? ¿Él va a firmar un consentimiento informado? He sabido un caso en Querétaro en que una persona tomó un anciano al hospital y no fue relación ni nada y el hospital estaba pidiendo su firma. Pero ¿qué pasa si no tenemos una ley? No hay ninguna posibilidad. De hecho, la ley dice familiar, dice representante legal o tutor, y la ley siguiente dice que si estos no son disponibles, el médico debe seguir con el tratamiento. Entonces, estoy en manos de un médico de urgencia que no conozco y no he visto y él no me conoce. Ese es el problema. Debemos empezar con el problema básico como este. Hay muchas complicaciones de hijos, de personas incompetentes, etc. Gracias. ¿Quieres comentar algo más, Bernardo? Pidió la palabra Pauline también. Bob lo dijo muy bien. Creo que llevamos mucho tiempo trabajándolo y lo dice muy bien. Muchas gracias. Pauline. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. La verdad es que la presentación estuvo muy clara y nos permitió realmente como entender los desafíos, ¿no? de la problemática. A mí me gustaría regresar un poco en lo que decía Ingrid al principio y tú también lo que mencionabas como litigios estratégicos. Si nos puedes contar un poco más, digamos, cuáles serían como las ventajas de avanzar en estas problemáticas mediante litigios estratégicos. Entiendo que es como para constitucionalizar o para derecho humanizar la cuestión y finalmente como construir jurisprudencia. Y finalmente, pues saber si estos litigios estratégicos pues sería una mejor estrategia que la reforma legislativa. Y tampoco me queda claro cómo podría funcionar esta reforma legislativa en el marco del sistema federalista mexicano, ¿no? Si es de competencia federal, estatal, bueno, en fin, si podrías un poco ahondar en estas cuestiones, por favor, Bernardo. Claro que sí, muchas gracias. Hay un punto, digamos, de inicio que también me gustaría. Hace 4 semanas, el presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Estado me invita a una conferencia en donde un notario de Ciudad de México les da un planteamiento sobre incapacidad y derechos humanos.
perdón, se me va a salir el comentario, pero era preocupante para mí que 10 años después de la reforma de derechos humanos, a los notarios siendo abogados les estaban explicando qué se había reformado y qué implicaba y qué impactaba. Cuando a mí me invitan diciendo que era un notario que estaba llevando un litigio estratégico, nunca lo mencionó, en donde una persona con un hijo con síndrome de Down llega con el notario y le dice, oye, yo quiero que mi hijo sea accionista de mi empresa, como una forma de protegerlo más allá del testamento. Y sé que por incapacidad no va a poder porque tú tienes la prohibición por ley, pero por favor dámelo por escrito para que llevemos el litigio. Y el notario empieza a hacer una magnífica, y lo mencionó muy bien también Asunción, distinción en donde la incapacidad no siempre se da igual para los mismos casos y siempre. Y él hablaba de no es lo mismo cuando una persona va a vender un bien que cuando va a comprar. Y entonces tal vez habría que acompañarlo cuando lo vende, no cuando lo compra, porque es una forma en donde se asegura más que. Y entonces empieza este tipo de distinción. Y eso es donde se abre también esta alternativa como para buscar. ¿Qué es lo que nos interesaría de alguna forma manejar en esta idea de litigio estratégico? La verdad es romper la idea ante los notarios de que no pueden dar este tipo de poderes porque sus códigos no se los permiten. Decirle, conforme a la Ley General de Salud, tú puedes dar un nombramiento específico, especial solamente para decisiones médicas, distinto a todos los demás que tú das. Y entonces es abrir una puerta a la aplicación de leyes federales por encima de los códigos locales. Esa es la intención, en donde tendría el mismo efecto de alguna forma federalista en el país, es decir, notario está obligado a cumplir ley federal más allá, y sería un poco usando el propio principio de supremacía constitucional en el sentido de la parte final del 133 constitucional. La otra parte del federalismo mexicano, híjole, a ver, pareciera, y todavía no lo puedo asegurar y creo que está en marcha, un proceso en donde se va a volver a centralizar la prestación de servicios de salud por parte de la federación. Es decir, se está revirtiendo el proceso de federalismo o de federalización de los sistemas de salud a través del INSABI, de los institutos de salud y bienestar, se va a recuperar por parte de la federación, pero hay problemas porque hay varios tipos de convenios para que esto pase. Los gobernadores que estuvieron de acuerdo, los gobiernos locales, los que estuvieron en contra y algunos otros casos aislados. Entonces, ni siquiera hay una certeza de que se vaya a unificar todo esto. A mi modo de ver, sería mejor y una alternativa rápida y fácil pudiera ser si se unifica el criterio y la norma oficial mexicana acerca del expediente clínico pudiera ser una alternativa rápida, fácil, en donde se dijera expediente clínico tiene que tener siempre este tipo de designación, donde siempre haya un representante, en donde de esta forma podamos incorporar una agilidad, y es un poco más rápido y más fácil si lo hiciéramos a través de norma del expediente clínico, o la otra que también va a tener que ver, o que sería la universalidad del expediente clínico, en donde tú puedas ser dueño, como debería de suceder, de tu propio expediente y tú lo manejes y tú lo tengas. Gracias. Bueno, mientras surge otra duda, yo tengo otra inquietud. Y sí se refiere a la voluntad anticipada, porque yo entiendo que aquí se trata de poder tomar decisiones, a veces mediante un representante, pero cuando hay una voluntad anticipada, pues siempre es lo que permite apegarse más a lo que la persona quería, tanto que lo escribió. Entonces, por lo que decía ahora Bob, parecería que la voluntad anticipada en México no aplica si uno no es un paciente terminal. Y a mí me preocupa mucho porque una de las condiciones
por lo menos que yo tengo expresada en mi voluntad anticipada, es que en un estado avanzado de demencia, que podría quedarme mucho tiempo más de vida, y yo no puedo pedir la eutanasia, esa no es opción, pero sí puedo pedir que no me den tratamientos, lo que va a permitir ya no vivir más. Entonces, estrictamente hablando, eso no está respaldado. Yo no tengo duda, pero y ahí va a depender mucho del médico, yo lo diría así tal cual. Es decir, esta voluntad anticipada tiene como condición la terminalidad y entonces ahí cuando se reforma en el bloque o se establece la no futilidad, se está hablando solamente de pacientes en esta condición de terminalidad, en donde los 6 meses es todo un déficit. Y que le han muerto. No me acordaba yo de una hermana de mi abuelo que acaba de cumplir 100 años y los pudo cumplir gracias a que su demencia senil y su Alzheimer está tan avanzado que vivir de esta forma en los últimos 20, 25 años. Y estos son el tipo de condiciones. Algún día preguntaba por tratamiento que ya había siniles y me hablaban más que de otro tipo de utilidad, solo dar dolor, ¿no? Todo tipo de trombosis en piernas y todo lo demás. Pero si esta cosa no recibe alimentación o hidratación o antibióticos, puede ser la renuncia. Pero ahí es donde tendría que operar, más que con cómo hacerle en casos de demencia senil en donde no se pudo firmar al momento. Y ahí hablaría si es fútil o no en caso de terminalidad, de pacientes terminales. Así están establecidos. Una limitación muy grave que habría que cambiar también. Sí. Ingrid. ¿Tienes apagado de asunción? Lo que pasa es que la Ley General de Salud se refiere a las directrices anticipadas en esta etapa terminal, pero esto explica cuando hay que tomar en cuenta que también hay leyes locales. Si tú hiciste tu voluntad anticipada de acuerdo con la legislación de la Ciudad de México, esta no aplica el término esto de enfermo terminal. O sea que sí es válida tu voluntad anticipada que hayas firmado. No aplica la Ley Federal de Salud, pero sí la legislación local del Distrito Federal. Nada más. Okay. ¿Alguien más quisiera comentar, preguntar? Aquí para qué serviría este eco. Y bueno, creo que para y rápidamente les platico mi experiencia. O sea, de entrada yo presento mi demanda de amparo y con el principio de expeditez absoluta, al día siguiente estaba desechada mi demanda. No fue admitida la demanda. De ahí me voy a un recurso de queja y no se las hago larga. Me notificaron estamos en marzo, pues creo que fue en febrero, 2 años después, se admitió el recurso, se le ordenó al juez que admitiera la demanda y que analizara el caso y que al final diera su veredicto, lo cual hizo. Me tardé 2 años, me dieron garrote, no me interesa, porque la idea era ponérselo sobre la mesa. Y obligué a un juez de distrito y a un colegiado, obligué a un juez a que se metiera al tema.
sea, ese juez que me había desechado la demanda en un día después de que la presenté, al final de 2 años, se tuvo que meter y entró en una discusión y que si el embrión y que si la vida y que si no sé qué. Muy interesante, mucho de lo que todos nosotros ya sabemos, pero que obligué a ese juez a meterse. Yo debí de haber continuado, recurrido a la sentencia, pero bueno, andaba yo abrumado de trabajo y ya no tuve oportunidad. Pero creo que para eso sí sirve mucho, incluso, digo, no sé si sea posible y si yo pueda tener algún contacto, no tengo contacto con notarios, pero incluso si hicieras eso, a lo mejor valdría la pena buscar también uno de aquí de Nuevo León y otro en Aguascalientes y hacerlo más o menos a la par, el litigio estratégico, y aventar 2 o 3 amparos contra 2 o 3 notarios en Tepic o no sé, donde estemos cada uno de nosotros, pues para poner el tema sobre la mesa. Y creo que para eso sí sirve mucho. La verdad, yo estoy buscando un notario y se los digo con toda franqueza, y tengo que ponerme de acuerdo con el notario de que lo voy a demandar. Claro. Entonces, estoy yo pensando en que voy a ir con el notario, le voy a platicar todo el caso y le voy a decir, mira, esto es lo que te voy a pedir, esto es lo que me vas a contestar, esto es lo que te voy a demandar y esto es lo que tú le vas a decir al juez, o tú defiéndete como quieras. Y la oferta al notario va a ser decirle, si esto se convierte en un caso relevante, tú siempre vas a poder decir que tú fuiste el que ayudaste y te prestaste para esta circunstancia de acreditar un control difuso de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero sería maravilloso que lo hicieran más notarios, con el riesgo de perder la fuente de empleo, de trabajo y todo lo demás. Híjole, que también a ellos les ha de preocupar aparecer como demandados, ¿no? Digo, por razón. Tú y yo podemos entender que es estratégico, pero para la gente es notario lo demandaron, ¿verdad? Claro. Oye, Bernardo, pero esa iba perdón, a lo mejor no me di a entender muy bien en mi pregunta inicial y me contestas con que la ley general dice, pero discúlpame, la Constitución local, al menos que me equivoque, está claro que el marco constitucional local se respeta sobre todo si hay perspectiva de derechos humanos, del cumplimiento de un derecho humano que es la atención a la salud al final de la vida. Ya deja tú de la eutanasia, es una muerte digna y por tanto me tienes que paliar mi dolor, Rey. Así, sí. simple. Sí, en ese caso no hay ningún tipo de duda en cuanto a la Constitución local, sí en cuanto al tema de eutanasia, pero en la Constitución local no hay ningún problema. Aquí, cuando yo hablaba de la fragmentación de los servicios de salud, es que la Constitución de Ciudad de México no le va a aplicar al IMSS. Se va a regir por leyes federales. No le va a aplicar al ISSSTE, se va a regir por leyes federales. Ni a Sedena ni a Pemex. Ya toda esta fragmentación del sistema de salud nos hace que cambiemos de criterio. Oye, pero la lectura interdependiente de la propia Constitución en cuanto al derecho a la salud y los cuidados paliativos nos da también la Constitución Federal para esta interpretación y control. Sí, pero ahí por jerarquía normativa, el problema es, yo sería feliz que todos lo aplicaran. El problema es cómo lo van a estar cuestionando. Ay, ¿soy yo? ¿Qué? No, el hecho es de que si tú te pones de acuerdo con un notario, en cualquier estado podría suceder, haciendo una interpretación conforme a la Constitución y la convención o las convenciones en materia de, por ejemplo, de actos de tortura, porque de hecho no tener atención a la salud, lo comentaba con la maestra Amelia, ahora que estamos escribiendo el cuaderno sobre decisiones al final de la vida, eso constituye un acto de tortura y hay una declaración de la Asociación Médica Mundial, aparte, ¿no? Si hay estándar internacional. Y entonces en eso que dices, obligar precisamente a un juez local que cumpla y que a un notario con esa función de acto de autoridad, estaría genial. La verdad, a mí en lo particular, y fue de alguna forma un descubrimiento. Normalmente Bob es el que quiere estar con batalla y yo soy el que digo nos van a hacer aquí y aquí estamos al revés y entonces Bob es ahora el que me está de alguna forma frenando, aunque ahora mi misión es encontrar al notario dispuesto para hacer esto y no está fácil.
Y creo que puede ser, y creo que tiene toda la razón Héctor cuando dice poner el tema sobre la mesa. No solo es el tema de paliativos, sino es que los notarios tengan que hacer la interpretación priorizando derechos humanos por encima de lo que dicen los códigos. Y ahí es donde los notarios están espantados, si me dejan decirlo. Y están espantados porque van a tener que hacer actos de criterio. Y ellos son muy contentos de decir, la ley me dice, yo hago. E interpretar es difícil. Es decir, tienen que tomar la decisión y animarse. Y eso es lo que les va a costar más trabajo. Muchas porras y te podemos apoyar, que Bob siga inyectando esa explosión con mucho gusto. Sí, la verdad, ojalá que funcionando se pueda compartir, pero también lo vemos como una limitante y creo que el amparo canábico es el mejor ejemplo, ¿no? La relatividad, cómo todo esto ha provocado que no necesariamente la jurisprudencia, por más que nos digan, modifica las prácticas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, preguntar. Bueno, yo creo que ha sido un seminario muy, muy rico. Y bueno, pues sí queda mucho trabajo por hacer, muy importante. Y sí me uno a las porras, todos nos unimos a las porras. Y bueno, pues no sé, si no, aquí cerramos y te agradecemos muchísimo nuevamente. Al contrario, muy agradecido tanto por la invitación como por su atención en todo este tiempo. Les aprecio mucho los comentarios y todos los aportes para tratar de sacar esto adelante. Muchas gracias. Héctor creo que quiere añadir algo. A ver si se ve este librito. No Este se ve. librito ¿Más es de cerquita? Derecho y Ciencia de José Ramón Cosío. Y José Ramón Cosío en este libro dice que hay que poner estos temas sobre la mesa, que el problema es que no le han llegado a la Corte y que a él le hubiera encantado en su periodo que estos temas llegaran incluso a nivel de la Suprema Corte para debatirlos. Entonces, siguiendo un poco la idea... Levantan un poquito, Héctor, para que veamos la portada completa. Híjole. Uy, es que tu fondo... más arriba. Mi fondo no, está difícil. Ayuda. Bueno, Tu plata, Derecho y Ciencia impide. se llama. Bueno, está bien. Y el autor ya. Ok. Sí. Y te digo, bueno, yo seguiría con esta idea de Bernardo, que creo que sí es muy valioso poner el tema sobre la mesa, ponerlo en la cancha de los juzgados, en la cancha del Poder Judicial. Claro, sin restar la valía que podría ser aliarnos con algún diputado, como decía Ingrid, y ir por, incluso cerrar la pinza, ir por el Poder Judicial e ir por el Poder Legislativo. Pero en fin, muchas gracias, Bernardo. También yo muy encantado con tu exposición. Muchas gracias. Rafaela quiere decir algo. O escribir, no sé. Antes que nada, agradecerte la presentación, me parece súper interesante. Estaba reflexionando nuevamente que creo que hay de nuevo estos dos problemas, el problema de la voluntad anticipada y el problema de la representatividad legal o de la tutoría. De hecho, tú comentaste el caso del menor de edad y se resolvió porque hay una figura legal de tutor para la incapacidad debida a la minoría de edad, pero no lo hay para otras situaciones, no es tan claro para otras situaciones, por ejemplo, la incapacidad mental, la demencia, Entonces sí creo que hay como dos tipos de problemas, éticos y legales. Y si le sumamos el tema de la voluntad anticipada, esto se complica aún más para un médico que tenga que tomar decisiones en situaciones terminales, etcétera. Pero te agradezco, me parece súper interesante. Sí, muchas gracias. Incluso se plantea
en México no hay representantes legales, salvo que haya mucho dinero de por medio. Es decir, para que alguien se convierta en representante legal de otra persona, es porque había todas las condiciones de patrimonio como para por ese lado entrar, pero no están entrando por otro tipo de toma de decisiones. Se está entrando solo por temas patrimoniales. Coincido completamente y estoy de acuerdo. Una pregunta, esto, además de que vamos a tener la presentación grabada, estar más o menos esto reflejado en un escrito o en varios que nos pudieras también compartir. Sí, con todo gusto. Incluso hace un par de semanas, en un breve ensayo de 2000 palabras está recién publicado, todavía como el planteamiento inicial del problema. Más que esta presentación es un poco más completa, pero es ir presentando este tipo de problemas. Sí, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Bueno, pues muchas gracias a Bernardo y a todos por este muy rico seminario y productivo. Y pues nos vemos pronto. Nos vemos el próximo. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Excelente.